Hace unos años, en plena pandemia, escribí un libro que se llama Pensami, Amami. Así le decía mi nono, Humberto Cesaroni, a mi nona Ada Di Leo, en una tarjeta, en una postal, en una cartolina que le mandó cuando fue a la guerra, a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pensami e amami. Pensame y amame. Este libro, que publicamos con Tren en Movimiento en 2021, es una historia de amor y es una historia de política. De una política que tiene que ver con Italia, de esa época, de los años 20, con la militancia socialista de mi nono, y con su exilio y el de toda la familia, incluyendo, por supuesto, a mi papá, que llegó aquí a la Argentina muy chiquito, recién cumplidos 8 años, y por eso yo estoy en el mundo. Entre otras personas que estamos en el mundo gracias a ese viaje, a ese exilio. Entonces voy a leer hoy un capítulo que se llama Giacomo Matteotti, Desaparición y Muerte. Porque creo que lamentablemente hay muchos aspectos de la realidad argentina que se parecen demasiado a aquella Italia de los años 20. Tiene un epígrafe, yo en casi todos mis libros busco epígrafes que me parece que tengan que ver con el contenido, obviamente. Voy a tratar de leerlo en italiano, pero después lo voy a traducir. Empezamos de nuevo. Tutti i semi sono falliti. È situato uno che non so ancora cosa sia, ma che probabilmente è un fiore e non un erbaceo. Perdón por mi mal italiano, lo que dijo Antonio Gramsci en esta frase es: todas las semillas han fallado, excepto una que aún no sé lo que es, pero que probablemente es una flor y no una mala hierba. Giacomo Matteotti, diputado socialista, enfrentaba el avance de quien había sido su compañero de partido, Benito Mussolini, que ya se hacía llamar Il Duce, con una valentía que derivaría en consecuencias trágicas para él. En un discurso pronunciado el 10 de marzo de 1921, describía así los procedimientos del fascismo. A medianoche, cuando la población duerme, llegan los camiones con los fascistas a los pueblos pequeños, acompañados, como es lógico, por los dirigentes agrarios locales y guiados por ellos, ya que de otra manera sería imposible saber, en la oscuridad de la noche, dónde están situadas las casas de los dirigentes de las ligas o el pequeño despacho donde se reúnen los líderes obreros. Así es que el dirigente sale y cuando aparece le cogen, le atan, le suben a un camión y le hacen sufrir las máximas humillaciones cuando no aparentan que van a colgarle de un árbol. Luego le abandonan en medio del campo, desnudo y atado a un tronco. Cuando el dirigente es un hombre con agallas y no abre la puerta o utiliza armas para su defensa, es inmediatamente asesinado en una lucha de 100 contra 1. La película Vincere de Marco Bellocchio muestra en otro aspecto el trato que Mussolini dispensaba a su amante Ida Dalser y al hijo de ambos, esa brutalidad que se multiplica a medida que aumenta el poder del duce y cómo todo el aparato estatal y paraestatal se pone a su servicio, matando a palos, encerrando en neuropsiquiátricos, robando niños, obligando a beber aceite de ricino, o, como en el caso de Matteotti, secuestrando y haciendo desaparecer. En 1923 hubo una reforma electoral que acabó con la representación proporcional y por la cual el partido que sobrepasara el 25% de los votos obtenía los 2/3 de los escaños parlamentarios. Así, Mussolini obtiene la mayoría absoluta del poder legislativo en las elecciones del 6 de abril de 1924. El 30 de mayo, Giacomo Matteotti, jefe del Partido Socialista Unitario y líder de la oposición al Partido Nacional Fascista, pronuncia un discurso en el que denuncia los planes de Mussolini de adueñarse de la suma del poder público y pone en cuestión la legitimidad de esas elecciones recientes en las que él mismo había sido elegido diputado. Es un día luminoso de primavera. Matteotti termina de hablar, sale ovacionado del recinto parlamentario y dice a quienes lo felicitan por su intervención: Io
il mio discorso. Io fatto. Ora voi preparate il discorso fúnebre per me. Yo ya dije mi discurso. Ahora ustedes preparen el discurso fúnebre para mí. La violencia, el fraude, las amenazas y la intimidación para obligar a sumarse al fascismo eran cotidianas. Sobre las personas y sobre los espacios que las albergaban para sembrar el terror y el silencio. Cuando Humberto falleció en Buenos Aires, un compañero de trabajo, Fernando Tonietti, al hablar de él, describió así lo que significaba militar en la oposición en aquellos años. Abrazó la causa de los humildes, entrando de lleno en las luchas sociales. Se hizo parte cuando esto quería decir participar en luchas violentas, luchas cruentas, y la violencia y lo sangriento lo envolvieron. Incendiada la sede de la dirección de su partido por los enemigos, ofrece su casa en sustitución de aquella, y es allí donde el diputado Matteotti desarrolla las actividades de sus últimos días. Matteotti, que ya había sido secuestrado y torturado por las escuadras fascistas en 2 oportunidades y que volvió a ser amenazado después de su discurso, llegaba a la casa de Vía Alessandria al atardecer y muchas veces se quedaba a dormir allí. Orietta, mi tía mayor, compartía con su padre y su madre la solidaridad concreta con el perseguido. Sabía que Humberto era compañero de Matteotti, una palabra que significaba más que ser amigo, porque implicaba un modo de asumir riesgos que alcanzaba a entender al ver las acciones de su padre y el apoyo de su madre. Intuía que esa decisión los transformaba a ellos también en objeto de persecución. Ejercía, a sus pocos años, la preciosa virtud del cuidado, esa que el sociólogo búlgaro Tzvetan Todorov, al analizar las conductas humanas en situaciones límite, definía como la más importante de las virtudes cotidianas. Enfrente al límite, Todorov aborda algunas de las virtudes que sobresalen en las historias de los campos de concentración: el valor, la dignidad, la actividad espiritual y sobre todo el cuidado por el otro, la más sublime de todas ellas. En una reciente biografía de la escritora italiana Natalia Ginzburg, de Maya Plough, se cuenta una escena similar a la vivida en casa de Ada y Humberto. Cito: ya curada y de regreso en su casa, Natalia escuchó que alguien tosía en el cuarto de al lado. Por lo general, allí dormía Mario cuando venía de visita, pero no era sábado, de modo que no podía ser él. Era Filippo Turati, el viejo amigo de los padres, presidente del Partido Socialista Italiano y antifascista de la primera hora, víctima de persecución y en camino de huida hacia Francia. Más o menos misma época, porque Turati se exilia en Francia en 1926 y parecidas escenas, niñas que comparten, sin entender del todo lo que está sucediendo, las decisiones solidarias de sus madres y padres. La protección no alcanzó. El 10 de junio de 1924, Matteotti fue secuestrado en el malecón Arnaldo de Brescia sobre el río Tevere de Roma, mientras se dirigía hacia el Palazzo Montecitorio, la sede de la Cámara de Diputados. Los secuestradores lo golpearon hasta matarlo o lo dejaron agonizar hasta morir sin brindarle asistencia. Al día siguiente, Mussolini dijo no estar al tanto de los hechos. El 12 de junio es encontrado el automóvil utilizado en el secuestro. Comienza a intervenir en la investigación el juez Mauro del Giudice, un jurista reconocido por su lucha a favor de la independencia judicial ante el Poder Ejecutivo. Rápidamente todos los secuestradores son identificados y arrestados. Eran miembros de la policía política. A pesar o como consecuencia de ello, del Giudice es separado del cargo y las investigaciones se interrumpen. El 26 de junio de 1924, los parlamentarios de la oposición se reúnen en un salón del Montecitorio, que pasó a la historia como Sala del Aventino, y deciden conjuntamente abandonar sus bancas en el Parlamento hasta que el gobierno se manifestara sobre la desaparición de Matteotti. En la calle, en los medios de comunicación, en los locales partidarios, en los barrios, el reclamo era común: queremos a Matteotti. No existía entonces la consigna que décadas después acuñarían nuestras madres de Plaza de Mayo en la Argentina, pero el sentido era el mismo: aparición con vida. No sucedió.
El cadáver de Matteotti fue encontrado el 16 de agosto tirado en una zanja a 22 kilómetros de Roma. Tenía 39 años. Antonio Dalmaceto describe en los recuerdos de una muchacha obrera lo que significó ese día. Cito: una mañana, al entrar, advertí una sorda agitación en la fábrica. Me puse el delantal, ocupé mi lugar, comencé mi tarea y mientras tanto alrededor seguía aquel clima de cosa secreta. Se formaban grupitos de mujeres junto a los telares. Venían obreras desde otras secciones, hablaban en voz baja, se pasaban información. Yo estaba intrigada y aguzaba el oído. Rescataba palabras sueltas, entonaciones, me preguntaba qué estaría pasando. Presentía que no se trataba de nada bueno. Alcancé a escuchar que una mujer decía: encontraron el cuerpo en las afueras de Roma. Había un nombre, eso sí lo había estado captando claramente todo el tiempo, que corría de boca en boca: Matteotti. Era como una contraseña que las mujeres se repetían unas a otras en el fragor de las máquinas. Me acerqué a Ángela, la amiga de Elsa que me había conseguido el trabajo, y le pregunté: ¿qué pasó? Sin apartar los ojos del telar, Ángela me contestó: asesinaron a Matteotti. Primero lo secuestraron, después lo asesinaron. ¿Quién era? Era uno que valía. ¿Un socialista? Sí. En esos días, en una Roma conmocionada por el crimen, Umberto se hace cargo de estar al lado, en las palabras y en los hechos, de la madre de su compañero. Lo recordaría Tonietti al despedirlo. Desaparecido Matteotti es el compañero que asistió a la madre del mártir en sus días de angustia y de tragedia, y fue este motivo suficiente para que la vida en la patria se volviera imposible para él y para su familia, la que tuvo que experimentar también ella la dureza de las luchas civiles llevadas a sus términos extremos. Casi 100 años después, al ver las imágenes de la película Il delitto Matteotti y al imaginar los días previos y posteriores a su secuestro y desaparición, surge la semejanza con los años de dictadura en la Argentina. Los militantes perseguidos, las casas que generosa y solidariamente se abrieron para quien estaba en peligro, las hordas paraestatales sembrando el terror, los secuestros y las desapariciones, las madres desesperadas de dolor y tristeza, abrazadas por otros hijos ante la pérdida o la incertidumbre sobre la suerte de los propios. Se puede imaginar a Orieta y Liliana, mi otra tía, de 11 y 10 años, entendiendo todo sin preguntar. El miedo, el llanto, las palabras en voz baja, la advertencia: no les digan nada a Franco y a Silvano, que son muy pequeños. Franco, mi tío, Silvano, mi papá. Las largas conversaciones entre Ada y Humberto, las dudas, el temor a enunciar en voz alta los terrores más profundos. El impacto personal y colectivo luego de la decisión del partido en el que Humberto militaba de retirarse del Parlamento. Los riesgos que esa decisión conllevaba al poner a las fuerzas políticas de izquierda en una situación de ilegalidad de hecho. Poco después, el 5 de septiembre de 1924, otra patota deja malherido a Piero Gobetti, un joven intelectual crítico del fascismo. Gobetti huye a Francia, donde muere en 1926 con apenas 25 años de edad. Humberto tenía 33, no muchos más que Gobetti, pero además de su vida era responsable de la vida y la seguridad de su esposa, su hermana, sus 2 hijas y sus 2 hijos. Comenzó a pensar en la posibilidad de irse de su patria amada. La sola idea lo resquebrajaba en 1000 pedazos, pero sentía que su familia estaba en peligro, que era él quien la ponía en esa situación y no podía siquiera imaginar la angustia de dejarla desamparada si le pasara lo mismo que a Giacomo. Tenía un buen pasar en Roma con su negocio de venta de alimentos. Tenía una familia extensa de hermanas, primos, sobrinas y sobrinos. Tenía amigos y camaradas de militancia. Su salida de Italia hacia América solo se justificaba para su modo de ver el mundo en la necesidad de huir de la amenaza de la muerte o de la cárcel, pero sobre todo para proteger a su familia. La certeza de estar en peligro se confirmó el 3 de enero de 1925. Ese día, en un discurso ante la Cámara de Diputados, Mussolini asumió la responsabilidad política, moral e histórica de todo lo ocurrido con relación a Matteotti. Un día después de que Ada cumpliera sus 34 años sin demasiados festejos, Mussolini se hizo cargo,
entre comillas, de los asuntos de Estado, es decir, asumió definitivamente la suma del poder público. Humberto y Ada ya no dudan, comenzarán a despedirse, partirán hacia América, no definitivamente, solo por un tiempo, a Brasil o a la Argentina, ya lo decidirán. Por ahora se trata de organizar todo para que la mudanza sea ordenada y provoque el menor daño posible a sus 4 hijos, que a pesar del clima de miedo y de las preocupaciones adultas, encuentran tiempo y espacio para ser felices en su ciudad y con sus actividades. Los 3 mayores en la escuela, el pequeño Silvano aún en casa, todavía sin edad para empezar a escolarizarse. Los 4 juntos o de a pares, las 2 chicas mayores, los 2 varones menores, creciendo en esa tierra que pronto deberán abandonar. Bueno, y acá está la foto, una de las fotos que logramos conservar en la familia. Ahí están Orieta, Liliana, Franco y Silvano. Mañana o alguno de estos días voy a continuar con el capítulo que sigue, que se llama Nos tenemos que ir. Gracias.